Recibió una educación esmerada y una exquisita formación artística. Fue gran amante de las artes, una reina refinada y que a pesar de que su matrimonio fue por conveniencia, amó sinceramente a su esposo. Se trata de la princesa portuguesa María Isabel de Braganza, la segunda esposa del rey de España Fernando VII. María Isabel nació en Lisboa, Portugal, en el Palacio de Queluz, el 19 de mayo de 1797, y fue la primogénita del rey Juan VI de Portugal y la infanta española Carlota Joaquina de Borbón. Sería educada con sumo cuidado y dedicación, y recibió una exquisita formación artística. En 1806, cuando María Isabel aún no había cumplido 10 años, sufriría la separación de sus padres y María Isabel permanecería junto a su madre. El 27 de noviembre de 1807, producto de las invasiones napoleónicas, la familia real tuvo que marchar al exilio, a Brasil, y María Isabel permanecería junto a su madre, pues sus progenitores seguirían llevando vidas separadas. En el año 1814, todavía en Brasil, sería pactada su boda con el rey Fernando VII. Fernando VII era su tío, hermano de su madre, y había enviudado, y andaba en la búsqueda de una nueva esposa. También se pactó la de su hermana María Francisca con el hermano del rey, el infante Carlos María Isidro. Estos enlaces matrimoniales se realizaron con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y políticos entre las casas de Borbón y de Braganza y sus respectivos países, España y Portugal. El 22 de febrero del año 1816 se firmaron en Madrid las capitulaciones matrimoniales del doble enlace. María Isabel se casaría con su tío Fernando, mientras que su hermana María Francisca se casaría con el hermano de este, Carlos María Isidro. María Isabel tenía 19 años y Fernando 32. Las bodas se celebraron como era de costumbre por poderes, a bordo del navío portugués San Sebastián, y a finales de agosto de ese mismo año, las dos princesas portuguesas llegaron a Cádiz, España, donde fueron recibidas con grandes honores y festejos. Así, María Isabel se había convertido en reina consorte de España, como la segunda esposa de Fernando VII. La reina, acompañada de su hermana, entraría en Madrid el 29 de septiembre de 1816, donde se realizó la ratificación de los dos enlaces en la iglesia madrileña de San Francisco el Grande. María Isabel era de carácter afable y bondadoso, pero sus contemporáneos no la consideraban lo suficientemente hermosa para ser su reina. Algunos de sus biógrafos la describirían como gordita, mofletuda, cara de color pálido, ojos saltones y boca pequeña y torcida. Y por otra parte, llegaba a Madrid sin dote alguna y sin el ajuar principesco de costumbre, por lo que no faltó quien la calificara de fea, pobre y portuguesa. Sin embargo, la reina demostraría una gran formación cultural y sobre todo mucha paciencia. A pesar de que su matrimonio había sido por conveniencia, su carácter afable posibilitó que amara a su marido, el cual, sin embargo, acostumbraba a serle infiel. Salía por las noches del palacio para tener aventuras amorosas, lo que provocaría enfrentamientos entre los soberanos. Y es conocida la anécdota en la que en cierta ocasión María Isabel fue advertida por su cuñado y ésta se enfrentó a su esposo, el cual se disgustó y lejos de disculparse con ella, la culparía a ella y a su hermano, y su hermana María Francisca tendría que intervenir para reconciliar a la familia real. María Isabel, que era una gran aficionada del arte, en cierta ocasión visitó las obras de restauración del monasterio El Escorial, que había quedado dañado después de las guerras de independencia. Allí descubrió en sus sótanos un gran número de obras de arte mal apiladas y también mal conservadas, y tendría la idea de exponerlas en el Palacio Real de Río Frío. Los lienzos eran obras de grandes maestros italianos y españoles, que habían sido trasladados allí desde el desaparecido Alcázar de Madrid.
Otras eran pinturas expropiadas por los franceses, que se habían almacenado en aquellos sótanos para ser trasladadas con posterioridad a París. El renombrado pintor Francisco de Goya propuso a la soberana que las trasladara a Madrid, donde se podrían mantener mejor y podrían ser admiradas por un número mayor de personas. La idea maravilló a la reina, quien influiría en su esposo Fernando VII para formar un museo de obras de arte. El lugar pensado para albergar aquella incipiente colección fue el Real Gabinete de Historia Natural, situado en el Museo del Prado, un edificio que habría mandado a construir el rey Carlos III, abuelo de su esposo, a su arquitecto favorito Juan de Villanueva. El edificio estaba prácticamente terminado, pero había sido afectado por las guerras napoleónicas y por las guerras de independencia española, y sería gracias únicamente al interés manifestado por el rey Fernando VII y sobre todo por su esposa, que se iniciaron a partir del año 1818 las obras de recuperación del edificio, sobre la base de nuevos diseños del propio arquitecto Villanueva, que sería sustituido a su muerte por su discípulo Antonio López Aguado, con los fondos aportados por la reina y el rey de su bolsa personal. Así nacía el Museo del Prado, gracias a la inquietud artística de la reina consorte María Isabel de Braganza. María Isabel volvería a quedar embarazada de nuevo, un embarazo que se vivió con cierta preocupación por parte de los médicos reales. El parto se alargaría hasta que la reina sufrió lo que los médicos de la época denominaron alferecía. Hoy se piensa que fue una preeclampsia, ya que horas antes de iniciarse el parto, la reina se había visto aquejada de fuertes dolores de cabeza y perdió el conocimiento. Los médicos la creyeron muerta y el rey Fernando dio la autorización de practicar a su esposa una cesárea de urgencia para intentar salvar a un posible heredero al trono. Sin embargo, su hermana María Francisca, que se encontraba presente, insistía en esperar, porque creía que la reina no había muerto. Y no se equivocaba, pues cuando el médico comenzó a cortar el vientre de la reina, ésta dio un grito desgarrador. Pero los médicos no detuvieron la cesárea y la reina murió desangrada. Tenía solamente 21 años y el presunto heredero que extrajeron de su vientre, que fue una niña, moriría unos minutos después. Se había sacrificado a la reina por nada. Fernando VII no tendría heredero. La reina María Isabel murió el 26 de diciembre de 1818 y el Museo Real de Pintura y Escultura, futuro Museo del Prado, se inauguraría el 19 de noviembre del año 1819, un año después de su muerte. Y como reconocimiento a la labor de la reina en la creación de este museo, el escultor español José Álvarez Cubero crearía una escultura de la reina en la que ésta posa sentada como una antigua matrona romana. Esta escultura actualmente se encuentra situada en la entrada oeste del Museo del Prado. Con este mismo sentido, el también pintor español Bernardo López le realizaría una pintura de cuerpo entero en la que la reina aparece supervisando la colocación de unos cuadros en el museo. Esta pintura la realizó el artista basándose en un antiguo cuadro suyo de busto hecho por su padre, Vicente López, ya que la pintura mencionada de cuerpo entero sería realizada 10 años después de su muerte. Los restos de la reina y su hija no nacida reposan en el Panteón de Infantes del Monasterio del Escorial y no en el Panteón de los Reyes, ya que la tradición indica que este lugar es reservado solamente a las reinas consortes que hayan sido madres de reyes. La reina María Isabel no dio a la corona el ansiado heredero, pero gracias a ella, hoy España y el mundo pueden disfrutar de una de las pinacotecas más importantes del mundo. Y así hemos llegado al final de la historia de otra de las reinas consortes de España,
olvidadas por la historia y los historiadores. Una reina con un trágico y triste final. Gracias a todos los que ven nuestros videos y a los que nos regalan su like y sus comentarios. Y si usted está de paso por el canal y no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones para disfrutar de nuevas entregas de nuestro canal. Espero que nos encontremos en nuevos videos para, como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.